Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de las tasas judiciales. Para ello tenemos dos compañeros excepcionales en esta casa, que son, por un lado, París Nuez, abogado. Buenas noches, París. Buenas. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y junto a París Nuez también se encuentra Kabir Bagwanda. Buenas noches, Kabir. Buenas noches, María. Gracias por estar aquí. Empezamos con las tasas judiciales, París. ¿Qué son las tasas judiciales? Pues bien, para hacer una explicación breve, muy breve, de lo que es la tasa judicial, pues se explica como que es un tributo de carácter estatal que se le impone a la persona que tiene el interés de promover acciones judiciales. Bien, entonces esto es una definición, lógicamente, que iremos matizando durante toda la entrevista, porque no son todas las personas, no es en todos los supuestos, ha ido variando en la evolución de la imposición de la tasa, pero ese es el concepto, es un impuesto que tiene que pagar la persona que está interesada en acceder a la justicia. Ahora bien, y si me lo permites, de la mano de esta definición hay que sacar también una conclusión, sobre todo para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pues entienda por dónde van a ir los tiros. Y es que no es una conclusión errónea decir que si se impone el pago de una tasa a la persona que quiera acceder a la justicia, se le está imponiendo una tasa a una persona en base a un derecho fundamental que ya está reconocido en nuestra Constitución, que es el artículo 24, que es el de la tutela judicial efectiva. Entonces, claro, esto es muy grave, porque al fin y al cabo la tutela judicial efectiva se encuadra dentro del marco constitucional que está entre los artículos 14 y 30, derechos fundamentales, derechos como la vida, el honor, intimidad, propia imagen, también el derecho a tutela judicial efectiva. Entonces, por lo tanto, definición, un impuesto que tiene que pagar el ciudadano para acceder a la justicia, y la conclusión que creo que está bien ponerla sobre la mesa desde este primer momento es que es poner una tasa judicial a las personas por acceder a un derecho fundamental. ¿Cuándo entraron en vigor, París? Pues a ver, el precedente más remoto del concepto de tasa judicial, para encontrar este precedente remoto nos tenemos que remontar hasta el año 56, en pleno franquismo, cuando los tribunales de justicia pues tenían un cierto colapso. En ese momento se decidió establecer una tasa judicial. Por lo tanto, las tasas judiciales no son algo nuevo. En estos últimos años se ha escuchado hablar más de ello, efectivamente. Pero el precedente más remoto es en el año 56. En el año 86 se derogan las tasas judiciales, ya en democracia, y no volvemos a escuchar hablar de las tasas judiciales hasta el año 2003, cuando en el ámbito de una ley tributaria se estableció el pago de una tasa para acceder a la justicia para las personas jurídicas en los ámbitos contencioso administrativo y en el ámbito social. Esto en el año 2003. Luego, siguiendo con la cronología, en el año 2012, ya con el gobierno del Partido Popular, y como medida de agilización procesal, se establece ya la ley más reciente de tasas judiciales, en la que se impone la tasa judicial a personas físicas y personas jurídicas para todos los ámbitos excepto el penal y el militar. Esto conlleva un recelo muy importante, no solamente por parte de la sociedad, sino también por parte de los profesionales del derecho que protestan. En el año 2013 se modifican muy superficialmente las cuantías de las tasas, pero no es hasta el año 2015 cuando tenemos la primera gran victoria, por así decirlo, cuando se suspenden las tasas para las personas físicas. Y ahora, recientemente, en el año 2016, hace escasas 2 semanas, pues el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de las tasas gracias a un recurso del Partido Socialista, porque consideran que las cuantías de las tasas no están conformes a la... O sea, no es constitucional pedir esas tasas para el acceso a la justicia a las personas. Kabir, ¿cuál fue el motivo por el que entró en vigor? Hombre, el principal motivo por el que entró en vigor esta ley, la Ley 10/2012 de Gallardón, es que la única finalidad que tenía era, uno, desatascar los juzgados, y después el ánimo que todos conocemos, que es el ánimo recaudatorio, ¿no? Se pensaba que con esto lo que se iba a hacer es que al disminuir el número de procedimientos, ¿no?, porque tenías que pagar la tasa para el acceso, los juzgados se iban a desatascar. Cierto es que en cierta medida se desatascaron, pero lo que también vulneró fue que muchas personas no pudieron acceder, tanto personas físicas como jurídicas, al acceso a los procedimientos por el abono de la tasa, que es bastante alto. Entonces eso, la principal finalidad de la norma era esa: desatascar los juzgados, agilizar los procesos y sufragar los gastos del turno de oficio, que realmente no han mejorado en los últimos años, siempre han estado en el mismo nivel. Sí. París, ¿a quién se obligaba entonces al abono de la tasa? Entonces serían personas jurídicas.
Bueno, en un principio eran personas físicas y personas jurídicas, Sí. pero remontándonos al origen de la ley, el artículo 3 del Real Decreto que se promovió por parte del Gobierno decía que eran sujetos pasivos, es decir, estaban obligados al pago de la tasa aquellas personas quienes promovieran el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Pero claro, para responder realmente quiénes pagaban la tasa, es mejor decir quiénes no la pagaban, porque claro, la tasa se confeccionaba como una generalidad, entonces habría que ir más bien a las excepciones para explicarlo. Entonces, ¿quiénes no pagaban tasa judicial? Pues aquellas personas que promovieran una actividad, una acción judicial en el ejercicio de sus derechos y libertades públicas, ahí no se pagaba tasa judicial, tampoco se pagaba tasa judicial en la solicitud de concursos voluntarios, concursos de acreedores, pero no tendría sentido imponer una tasa a un empresario o a una persona física que quiera promover un concurso de acreedores cuando realmente es que no tiene dinero. No tiene dinero, no tiene recursos. Exactamente, procedimientos de reclamación de cantidad menores a 2.000 euros, procedimientos contenciosos administrativos que se derivaran de un procedimiento administrativo cuya resolución final haya sido un silencio administrativo por parte de la administración. Ahí no pagaba. Ahí no pagabas porque claro, yo inicio un procedimiento administrativo, usted como administración no me responde y yo me veo obligado a resolver este conflicto que tengo con la administración en sede judicial, pero no porque yo quiera, sino porque la administración no ha sido suficientemente eficiente en la vía administrativa. También procedimientos matrimoniales cuando versaran sobre filiación, sobre guardia y custodia, tampoco sería muy cruel hacer pagar a la gente unas tasas en estos conceptos. Tampoco se hacían pagar tasas en el orden penal, y esto es muy importante y luego iremos matizando por qué. Y finalmente las unidades familiares que tuvieran ingresos menores a 1.100 euros tampoco pagaban tasa judicial. Entonces, explicadas estas excepciones, ¿quiénes pagaban tasa judicial? Pues el resto de personas y en el resto de circunstancias. Cuando hablas de entidad jurídica, ¿a qué se refiere? O sea, entidad jurídica, ¿qué? ¿Una gran empresa, una pequeña empresa? Una gran y una pequeña empresa. Sí. Una pyme. Una pyme. Una pyme también una gran empresa. Exactamente. Una sociedad, por ejemplo, una sociedad limitada es una persona jurídica. Vale. ¿No? Entonces, claro, las pymes son lo que se puede considerar una persona jurídica. ¿Una asociación sin ánimo de lucro pagaría? ¿Una ONG? Por ejemplo, una ONG que es Cruz Roja, por ejemplo, por poner Cruz Roja. Habría que ver también exactamente porque el impuesto se le pone a personas, pero también en base a circunstancias. Entonces depende mucho de la acción que se quisiera promover también. Pero en principio sí, Cruz Roja también tendría que pagar su tasa judicial. Las ONGs tienen que pagar la tasa. Sí. Otra pregunta, Kabir, ¿cuánto se debería pagar entonces? Bueno, para calcular la tasa tenemos una cuota que es una cuota fija y una cuota que es variable. La cuota fija depende del procedimiento, ¿no? En un procedimiento civil, por ejemplo, un recurso de apelación creo que eran 800 euros, el procedimiento verbal 150, el monitorio 100, el máximo que se tenía que pagar, que es el recurso de casación, eran 1.200 euros, hablando del órgano de la jurisdicción civil. Luego está la contenciosa administrativa y demás. Entonces, dependiendo del tipo de jurisdicción o del tipo de... pues era una cuota fija. Una cuota fija. Luego está la cuota variable, que se calcula con base en la base imponible, que es lo que nosotros reclamábamos en el procedimiento, más un porcentaje. En el caso, por ejemplo, de las personas físicas, antes de su exclusión, viene a ser en el Real Decreto 1/2015, del 23 de febrero, se les calculaba esa cuota variable a un 0,1%, ¿no?, de lo que ellos reclamaban, con un máximo de 2.000 euros, la cuota variable. En las personas jurídicas es un máximo de 10.000 euros y la cuota varía entre el 0,5% o el 0,25%. De hasta 1.000 euros el 0,5%, superior a 1.000 euros el 0,25%. También es cierto que habían procedimientos como el monitorio, que es un procedimiento especial recogido en nuestra ley de enjuiciamiento civil, donde en ciertas circunstancias había que pagar una doble tasa. Pagabas la tasa por poner el monitorio y luego, en caso de que se formulara la oposición y se derivara en un juicio verbal, tenías que pagar la tasa del juicio verbal. Entonces nos encontramos que en este procedimiento, por ejemplo, se pagaba una doble tasa para poder llevar el procedimiento al cauce. ¿Y todas aquellas personas que han pagado todo este tipo de procedimientos ahora pueden recurrir que le devuelvan el dinero? La sentencia del Tribunal Constitucional indica que no cabe, porque estos efectos para el futuro, ¿no? Pro futuro. Vale. La doctrina creo que se llama doctrina prospectiva, ¿no?, que ejerce sus funciones al futuro, pero no pueden reclamar las tasas anteriores, porque se considera que eso ya es firme. Otra cosa son los procedimientos que ya estén abiertos y se haya impugnado, ¿no?, dichas tasas porque dificultan el acceso a la justicia. La sentencia del Tribunal Constitucional parece ser que deja un poco abierta esa vía, pero en cuanto a reclamar lo anterior, no se puede.
¿Cómo reaccionaron entonces los profesionales del derecho, Kabir, ante la imposición de estas tasas? Bueno, ¿Hubo aparte revoltura? ¿Hubo menos trabajo por parte de todos sus compañeros? Hubo revoltura, se crearon plataformas de acción como Tasas No, ¿vale? Con una representación bastante grande dentro de los colegios de abogados, pero sobre todo lo que nos repercutió fue a la hora de nosotros, nuestra cartera de clientes, ¿vale? Sobre todo aquellas personas que, bueno, que tenían unas carteras grandes, sobre todo con empresas, que las empresas siempre han sido, como podemos ver en la ley, las que más pagaban en cuanto a tasas se refiere. Pues a nosotros nos perjudicó a nuestra cartera y a nuestra ganancia. Pero más allá de eso, se perjudicó sobre todo a los valores recogidos en nuestra Constitución y a nuestros derechos fundamentales, el del artículo 24 de la Constitución española. Básicamente se perjudicó completamente esta norma porque dificultó el acceso. Ahora, a los profesionales del derecho también nos lo dificultaron. Nuestra cartera se ve perjudicada. ¿Hoy en día la justicia es gratuita? La justicia sí, hay acceso de justicia gratuita para personas que se encuentren en un régimen concreto. O sea, que se puede acceder al turno de oficio. De oficio. Vale, otra pregunta, París, ¿cuáles fueron las consecuencias entonces más inmediatas de esta medida? Bueno, pues las consecuencias, algunas ya las hemos ido comentando. Bien, la primera es la que comentaba que había antes. Efectivamente, se descolapsó la vía judicial. Los juzgados se descolapsaron en cierta medida. Sin embargo, tampoco podemos decir que esto haya sido la panacea para la lentitud de algunos juzgados, porque hay juzgados que han seguido trabajando igual de lento durante estos años, y es indiscutible. Ahora bien, hablando de esta falta de, o de esta vuelta atrás del colapso de los juzgados, ¿esto es bueno o esto es malo, que los juzgados se descolapsen? Bueno, pues yo la conclusión que saco es que es bueno siempre y cuando las personas que no han podido acceder a la vía judicial porque no tenían dinero para pagar esa tasa, tengan otra forma de resolver sus problemas. Es decir, que el hecho de que se descolapse la vía judicial no tiene por qué ser bueno sí o sí. Esto hay que mirarlo con lupa. Otra de las consecuencias que tuvo, pues también la comentábamos antes, una reducción de la cartera de clientes de los profesionales del derecho, porque la gente que se enfrenta a un proceso judicial se enfrenta a pagar los costes del abogado, se enfrenta también, exacto, abogado y procurador, se enfrenta también a que posiblemente haya una condena en costas si finalmente no ve acogidas sus pretensiones, y luego si a ellos le sumamos que tenían que pagar la tasa, pues ya de todas se bajaban del burro y no presentaban demanda. Y por lo tanto los profesionales del derecho veían disminuida su cartera de clientes. Más consecuencias, esto nos lo explicaba una jueza cuando empezaron a tener, cuando las tasas judiciales empezaban a tener efecto dentro del juzgado. Una jueza me comentaba que ella en su juzgado veía muchas demandas disfrazadas de querellas. ¿Por qué? Porque como decía antes, en el orden penal no se pagaba tasa. Entonces, si usted me deja dinero a mí, me hace un préstamo y yo no se lo devuelvo, yo soy un deudor a efectos legales, yo no soy un estafador, yo no estoy cometiendo un delito, yo simplemente le debo a usted dinero. Sí, ahora bien, si usted quiere recuperar el dinero en sede judicial, si usted lo quería recuperar, si se iba a enfrentar a meter un pleito, pues decía, oye, pues voy a meter una querella en vez de una demanda, que el abogado mío se encargue de pintarme a mí como un estafador más que como un deudor, y así me ahorro la tasa. Y muchos jueces se veían en la tesitura de tener que resolver conflictos que eran puramente civiles en sede penal. Consecuencias, la campaña Tasas No, de la que ya ha hablado Kabir, y finalmente la última consecuencia, pues el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que puso el Partido Socialista y que finalmente pues se ha resuelto en estas últimas semanas. ¿A quién debemos entonces apuntar como principal responsable de esta medida? El señor Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Al señor Alberto... ¿Y al Partido Popular? Exactamente, es indiscutible. En primer lugar, el Partido Popular, efectivamente. Sí. El ministro Gallardón, que aparte de esta ley de tasa, promovió otras leyes más que fueron, yo considero que fueron nefastas y que no tenían por qué haberse tramitado. Pero también creo que sería de justicia señalar al actual ministro en funciones, Rafael Catalá, porque el ministro Rafael Catalá tenía una oportunidad de oro de arreglar lo que había hecho mal Ruiz Gallardón, y efectivamente en algunos asuntos se estuvo moviendo, pero en el asunto de las tasas judiciales no. Y Kabir, ¿el dinero del pago de la tasa se devolvía si el tribunal no daba la razón? Dependiendo de las circunstancias. Sí. Obviamente nosotros podemos pedir la condena en costas y que se nos vuelvan las tasas con la condena en costas, pero también depende del proceso, porque en familia ya sabemos cómo funcionan, que no hay una condena en costas, pero en
otros bueno, en otros procedimientos, por ejemplo, que pedías la condena en costa, también dependía de la circunstancia en la que se encontraba la parte contraria, ¿no? Si está tutelado por la justicia gratuita, si es solvente, y si después el juez obviamente estimaba, porque en muchas circunstancias hay una estimación parcial, pues a lo mejor no hay condena en costa. Entonces, claro, estaba un poquito al arbitrio de lo que pueda considerar el juez, y siempre y cuando el contrario no se encontraba en las circunstancias de justicia gratuita, y a lo mejor también era una circunstancia de solvencia, pero las podías reclamar con costa judicial. También, en caso de desistimiento, porque se solventa el litigio de una manera, por no decir no extrajudicial, pero sí porque la otra parte se allana, ¿no? O porque se resuelve en sede sin llegar a más en el propio juicio, pues sí podías reclamar el 60% de las tasas. Pero por otra vía no. Solo o por costas o en esta última. Otra pregunta, Kabir, ¿cuánto dinero se ha recaudado en concepto de pago de tasa judicial y que si ha servido para algo? Se habla de 500 no sé cuántos millones de euros. Se habla de 500, en 2014 creo que fue, salió que eran 512 millones de euros. O sea, bueno, ahora mismo se dice que estamos cerca de los 600, 700 millones de euros, ¿no? Pero en esa época se dijo esto. Ahora, ¿cuánto hay exactamente lo que se ha recaudado? No se sabe. No se sabe. Ni siquiera se sabe dónde está ese dinero. ¿Pero ese dinero servía o según iba...? Según dicen, pero si yo me dejo guiar por lo que he visto en un turno de oficio, nosotros hemos ido cobrando lo mismo. O sea, los abogados de oficio como usted también han cobrado lo mismo, no se ha modernizado ninguna, no se han mejorado efectivos personales, nada. plantilla, oferta de empleo. De hecho, creo que la mayoría de colegios de abogados de España, la queja generalizada es lo mal pagado que está el turno de oficio y los pocos recursos con los que se manejan los abogados del turno de oficio para solventar los problemas de las personas. Por lo tanto, que la excusa fuera sufragar, que la excusa de las tasas fuera sufragar la justicia gratuita, muy bien, pero no para de ser una excusa. Hasta que eso no se materialice, nosotros no podemos decir, oye, pues sí, ha servido, por lo menos nuestra experiencia indica lo contrario. Entonces, viendo cómo está el panorama y viendo que después de todo lo que se ha dado, que se ha recaudado 512 millones de euros en la fecha en la que salió dicha noticia, que ahora mismo no se sabe lo que hay, pues nosotros nos damos cuenta de que el turno de oficio y la justicia gratuita, tal y como se encuentra ahora, es que no se ha arreglado, o está peor que hace 3 años o 4 años de lo que está, vamos. Porque ahora mismo, si nosotros vemos las circunstancias, lo que tardan a medir los procedimientos y lo que se tarda en pagar al abogado, que nosotros aquí en el Colegio de Abogados tenemos el confirme, si no me equivoco, para adelantar los pagos que nos quitan el 10%. Sí, creo que sí, creo que el 10%, vemos que las soluciones incluso que a veces también pone el Colegio de Abogados porque no pueden poner otra cosa. Pero nos encontramos ante esta tesitura de que el turno de oficio no se ha arreglado. Esto se ha dicho de que se servía para agilizar los procedimientos judiciales. Hasta ahora, como bien dijo Paris anteriormente, tampoco es que se haya arreglado mucho, porque los juzgados de lo mercantil y los contenciosos administrativos siguen siendo los más lentos. Y la justicia gratuita está totalmente igual. Es que técnicamente prácticamente no ha cambiado nada. Simplemente ha tenido un ánimo recaudatorio. Ahora, ¿dónde está ese dinero? Nosotros no lo sabemos. Sí, un ánimo recaudatorio y un ánimo para que la persona no presente un litigio. Sí, que eso es lo peor de todo, la vulneración del artículo 24 de la Constitución española y dificultar a alguien el acceso a la justicia. Y ahora pues, ¿y ahora cómo está el tema de las tasas? ¿Se pagan o no se pagan tasas? No, desde la publicación en el BOE, una vez que salga publicada la sentencia, no se pagan ya las tasas. Ahora, ¿y a qué alude el Ministerio para ese tema? ¿Que estamos mejor económicamente? ¿Estamos en pre-campaña electoral? ¿Cuáles son los motivos? No es el Ministerio, es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no considera que, por ejemplo, que la tasa, que eso teníamos que entrar ahora en ello, no puede considerar que la tasa en sí, o sea, la tasa, lo que es el hecho de poner una tasa de acceso, sea inconstitucional. Lo que se puede considerar, lo que pasa con la tasa española es que es desproporcionada a las circunstancias del sujeto pasivo. Sí, ¿no? No es que la tasa sea inconstitucional. Nos encontramos en ese problema, que si hubiera una tasa que se adecuara más, por ejemplo, al sujeto pasivo, posiblemente no se consideraría inconstitucional. No es en eso en lo que entra el Tribunal Constitucional. No es un tributo como cualquier otro tributo, como el IVA, ¿no? ¿Lo consideran un tributo? Sí, claro. Es un tributo. Es un tributo. Ahora bien, no es como el IBI porque el IBI repercute sobre el consumo y una persona podrá o no consumir, pues no sé, una botella de Coca-Cola, pero si una persona necesita acceder a la justicia, y además teniendo en cuenta que la justicia es un derecho fundamental, pues yo de todas pienso que debería ser anticonstitucional, desde luego. Vale, aclarado completamente. Entonces, recientemente París se publicó una sentencia del Tribunal Constitucional
que nos cuenta un poco de este tema. ¿Qué viene a decir específicamente esta sentencia del Tribunal Constitucional? Que es el tribunal que vela por los derechos fundamentales, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene la misión de interpretar la Constitución, de darle una interpretación. Por lo tanto, si se promueve una ley que tiene visos de ser anticonstitucional, quien decide eso es el tribunal. Entonces, como el Partido Socialista puso este recurso de amparo ante el tribunal, pues el tribunal lo que vino a decir fue lo que dice antes Javier. No es anticonstitucional el hecho de poner una tasa para acceder a la justicia, es anticonstitucional la cuantía. El ministro catalá se ha mencionado respecto de esta sentencia y ha dicho que bueno, que intentarán adecuar las tasas. Si me preguntas a mí, mi concepto, yo no soy magistrado del Tribunal Constitucional, evidentemente, pero creo que tengo base jurídica para decir que la tasa debe ser cero. La gente que tenga intenciones de acceder a la justicia no tendría por qué pagar ningún tipo de tasa. Es un derecho fundamental, el artículo 24 de la Constitución. Y previamente, además, si le queremos añadir más INRI al asunto, pues es que resulta que ese servicio lo ha pagado ya previamente el ciudadano con sus impuestos, vía IRPF, vía IVA, vía tantísimos otros impuestos que hay. Otra pregunta, Kabir, es decir, a día de hoy las personas físicas ya no tendrán que pagar. Las personas físicas no pagan desde el Real Decreto del 1/2015, del año pasado, el 23 de febrero. Ellos están exentos. Ahora las personas jurídicas. Ahora, en el momento en que salga el BOE con la publicación de la sentencia y demás, pues a partir de ahí ya se aplica directamente y las personas jurídicas están exentas de pagar cualquier tipo de tasa por acceso a la justicia. Y respecto, ¿se contempla en la sentencia la devolución de la tasa a quienes le han desembolsado? No se contempla, o sea, no se permite la devolución porque, como comenté anteriormente, es un efecto pro futuro, ¿vale? Con la doctrina prospectiva propia del Tribunal Constitucional y es al futuro, hacia el futuro. Lo que pasa es que parece ser que se dejó una vía abierta, ¿no? En la propia sentencia, que leyéndola se puede ver, que en caso de que se haya promovido, se haya pagado una tasa y se haya impugnado la misma por dificultar el acceso a la justicia en un procedimiento ya abierto, posiblemente sí te la puedan devolver. Tampoco que quede suficientemente claro en la propia sentencia, pero sí se te permite esa posibilidad. Se permite la posibilidad. ¿Y ustedes como abogados qué piensan de todo esto, de lo acontecido en relación a las tasas judiciales? Bueno. ¿Que era de esperar en un gobierno del Partido Popular o realmente...? ¿Cómo, perdón? Que si era de esperar en un gobierno del Partido Popular que se implantara el tema de las tasas judiciales. Pues la verdad es que sí, porque el Partido Popular, desde que ha entrado al gobierno, lo que ha hecho ha sido agachar la cabeza frente a la Troika, al Banco Central Europeo, y lo que ha hecho ha sido recaudar. Si me pides mi opinión, tampoco soy economista, pero yo creo que cuando la economía está tan mal, lo que hay que hacer es bajar la presión fiscal a los ciudadanos para que se consuma más y crear más puestos de empleo en tal. Es decir, yo creo que como medida es chapucera, como medida económica es chapucera, no ha servido para nada. De hecho, el año pasado sobrepasamos el 100% del Producto Interior Bruto en deuda, por lo tanto, como medida no ha funcionado, ni esta ni otras muchas que ha promovido el Partido Popular. Si me preguntas mi opinión sobre todo lo que ha pasado en relación a las tasas judiciales, me parece muy mal. Me parece muy mal hacer pagar a un ciudadano por acceder a un derecho fundamental cuando, como te he comentado previamente, el ciudadano ya ha pagado ya ese servicio vía IRPF, vía IVA, etcétera. No ha servido para nada en el sentido de que los juzgados también siguen funcionando lentos, es decir, no ha habido un cambio... no se ha modernizado. No podemos decir que las tasas judiciales hayan servido como para que los profesionales del derecho estemos todos de acuerdo y digamos, pues efectivamente se ha descolapsado la justicia, los procedimientos van más rápido, nuestros clientes están más contentos porque la sentencia sale antes. Eso tampoco ha pasado. Y además, realmente lo que hay que hacer para descolapsar la justicia es fomentar otros medios de resolución de conflictos como son los ADR. Los ADR, que son Alternative Dispute Resolution, que son pues, mediación, arbitraje, conciliación. Cuando una persona acude al colegio de abogados o cuando una persona acude al juzgado a poner una demanda, no se le informa sobre la mediación, el arbitraje y la conciliación. Eso no se habla nunca, No se habla nunca y hay que fomentarlo. En Inglaterra tienen un sistema de puertas abiertas. En Inglaterra, cuando se va a iniciar un procedimiento judicial, siempre se informa a quien va a iniciar el procedimiento de que tiene otros medios alternativos para solucionar sus problemas. ¿Y aquí en España por qué no? Yo creo que nos gusta mucho ir a los juzgados entonces, ¿o no? Quizás sí. Yo creo que si me preguntas por qué no, pues probablemente porque nos hemos sumado al carro demasiado tarde. Hay otros países en los que la cultura de la mediación de conflictos
extrajudicial pues es más amplia. Más amplia, en España sí. incluso se está empezando a usar mucho el tema de la resolución de conflictos, incluso en vía penal. El tema de la justicia restaurativa y tal. Son asuntos en los que nosotros estamos entrando ahora y otros países ya están muy a la vanguardia. Pero claro, nosotros ya sabemos eso, tenemos las herramientas para cambiarlo, tenemos las herramientas para promover los ADR, mediación, arbitraje y conciliación, y otros métodos que puedan ¿Y existir. usted se lo propone a sus clientes, el tema la mediación, conciliación, arbitraje? Por supuesto. Yo personalmente siempre, cuando voy a iniciar una reclamación de cantidad, por ejemplo, siempre, pero siempre de siempre, envío un burofax a la parte contraria y le advierto de que le vamos a demandar. Esto ya de por sí está descolapsando la justicia, porque si es una demanda menos, a lo mejor ese burofax podrá tener o podrá no tener fruto, pero bueno, yo por lo menos lo intento. Aparte que nuestra ley de enjuiciamiento civil prevé una serie de mecanismos para solucionar las cuestiones que puedan llevar a un litigio de una forma extrajudicial. Por ejemplo, tenemos las demandas de conciliación, ¿no? Que es que tú coges, presentas la demanda en el juzgado, en el decanato, se citan las dos partes allí, se lleva al acuerdo de lo que tú tienes expuesto en tu demanda o se llega a otro tipo de acuerdo en sede judicial. Hay una serie de medidas que se pueden, vamos, que no las llevan muchos abogados porque normalmente se lleva, como comentamos anteriormente, el ir al juzgado, parece que nos gusta ir al juzgado, pero hay varias maneras de solucionar extrajudicialmente los conflictos sin necesidad de tener que ir a sede judicial. También, como están los ADR, que puedes coger a un mediador que está en los registros, después de haber hecho obviamente el curso de mediación, y pueden solventar, pueden levantar un laudo y allí recoger las condiciones, firmar, y ya está, y no hay problema ninguno. Incluso en el propio procedimiento, la ley de enjuiciamiento civil prevé de que tú puedas solucionar el conflicto y pedir la suspensión del proceso para solucionarlo de manera extrajudicial. O sea, en nuestro sistema están estas vías, sí, pero se explotan muy poco y son muy importantes explotarlas para descolapsar la justicia. También ahora con lo del papel cero, uno de los principales motivos del papel cero también era descolapsar la justicia, y ahora vemos a ver si se descolapsa porque el SNET no para de dar errores y eso la verdad que nos tiene a nosotros bastante... Otro día si quieres venimos a hablar del LexNet y nos pegamos, pero con LexNet nos podríamos pegar mucho tiempo con LexNet. LexNet es la plataforma virtual que se ha creado ahora para presentar todas las demandas y documentos judiciales por vía online. Telemáticamente. ¿Qué pasa? Que el programa, el soporte virtual tampoco es que esté muy bien y cada 2 por 3 está actualizándose. Da problemas. Bueno, da bastantes problemas. Los procuradores llevan ya tiempo utilizándolo y bueno, nos parece ser que a muchos procuradores les va bien, a otros les va mal. Pero está hay poca digitalización en la administración de justicia, así como en otras administraciones como por ejemplo Hacienda te comunica bien mal, telemáticamente, cualquier cosa. Hacienda está ahora mismo en cuanto a nivel de telecomunicación y comunicarte por vía virtual, está bien. Sí. Cierto es que en algunas plataformas que tienes, por ejemplo, con modelos y demás, suelen trabarse demasiado a la hora de hacerlo, al igual que pasa con los modelos tributarios del gobierno de Canarias, ¿no? Que los instalas en tu ordenador y luego para declarar algo te puedes pegar la mitad del día. Pero cierto es que la justicia necesitaba un soporte así, pero no como se ha puesto, sino mejor, bien equipado, un soporte virtual bueno. ¿Qué pasa? Que cierto es que esto es como un experimento en el primer año para ver cómo funciona, y creo que ¿cuánto llevamos del LexNet? Un añito, vamos a hacer dentro de poco. En enero hacemos un año. En enero hacemos un año. Entonces, claro, se implanta esto y se intenta ver a ver cómo va a funcionar. Pero, como todo lo nuevo que se pone, siempre hay alguna serie de errores y claro, y ciertamente dificultan tu trabajo. Dificultan tu trabajo. Entonces, el tema de las tasas judiciales ha sido peor. Este es el tema de las tasas judiciales. Realmente, si con ese dinero recaudado realmente no se ha modernizado, no se ha digitalizado lo que es la justicia, no se han puesto más personas, más personal, realmente está todo fue recaudatorio puro total. Puro y duro, que encima dificultaba el acceso a la justicia de muchas personas. Y ahora lo que muchos se preguntan es, oye, yo he pagado la tasa y digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿La puedo reclamar? No, eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo, porque la gente que ya ha pagado la tasa y ahora que le vienen y le dicen que no hace falta ahora abonar tasa en el momento que salga el publicado el BOE, pues esas personas no recuperan su dinero. En los procedimientos que estén abiertos, siempre y cuando hayan impugnado por las razones que comenté antes, hay una vía ahí medio tapada que te la pone la sentencia del Tribunal Constitucional, pero no queda, no tienes esa posibilidad al 100%. El tema de la mediación y conciliación, es mejor esto que un juicio, ¿no? Porque el juicio no sabe al final cómo va a salir, ¿no? En la jerga profesional se suele decir mucho que vale más un mal acuerdo que un buen juicio. Sí. Y esto es verdad, porque primero al cliente le vas a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo, y al final el hecho de enfrentarte a un juez, el hecho de practicar la prueba, parece que toda esa ambientación lo hace un poco más violento. Entonces, si se puede resolver de forma amistosa, mejor que mejor, claro.
Ahora el abogado se come el doble que el de cabeza, porque es el que se va a tener que cargar de mediar con la otra parte, por su cliente, más el abogado de la otra parte. Cierto es que entre los abogados tenemos un colegueo especial, eso no lo voy a quitar, pero también es verdad que a la hora de verdad, si vemos que nosotros podemos sacar un mayor beneficio para nosotros y para nuestro cliente, pues nuestro compañero puede estar ahí, pero a partir de ese momento no va a ser nuestro compañero. Sí, sí, sí. Entonces, claro, el sistema de resolución extrajudicial de conflictos es bueno, siempre y cuando lo sepa llevar. Es un buen medio para ahorrarte el procedimiento judicial. Ahora, también cuesta sudor sacar una resolución una solución extrajudicial, tienes que estar peleándolo. Sí, Obviamente sí. la otra parte no va a querer Claro, dártelo no todo va a querer sobre la darlo, marcha. sí, sí. No, lo tienes que pelear para conseguirlo. Y quería que me comentara, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero el tema del jurado popular que se ve en muchas películas, bueno, que está instaurado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Aquí el jurado popular es una fórmula nueva, ¿no? Realmente. No, el jurado popular funciona aquí desde hace muchísimo tiempo y bueno, si me preguntas también Sí. mi opinión personal, estoy totalmente en contra. Porque además es que el jurado popular está establecido para ciertos delitos como de sangre, ciertos sangre. delitos de violencia importantes. Entonces, Pero tienes que tener conocimiento jurídico. no, esa es la única condición. Tiene que ser lego en derecho. No puede Lego en tener, derecho. nunca un jurado va a ser o un abogado o un procurador. Nunca, tiene que ser un ciudadano de pie de calle, lo cual lo hace todavía peor, creo Sí, yo, porque uno sí, se puede dejar sí. llevar más por la labia del abogado que por la contundencia de las pruebas, claro. O sea, Ahora, estás en contra del jurado popular. Estoy en contra desde el punto de vista ¿Tiene práctico. sí, o sea, ¿tiene más efectos negativos que positivos? Yo creo que sí, esto se usó como un medio para acercar la justicia al pueblo, ¿no? Para que el pueblo tomara estuviese más activamente en la justicia. Pero yo creo que es injusto hacer a los ciudadanos, o sea, hacerles pasar por el trago de tener que tomar una decisión tan grave. Puede estar muy bien de cara al público, puede ser muy vistoso, puede tener Sí, sí, todo esto, sí. pero a efectos prácticos yo creo que es una figura jurídica que habría que eliminar. Obsoleto. Obsoleta total, ¿no? Entonces el tema de tasas judiciales, un cero al Partido Popular, ¿no? Sí. Sí, pues ¿por qué no se puede poner menos? Un menos cero, ¿no? Realmente interesante el tema de las tasas judiciales y sobre todo el desembolso para el ciudadano a la hora de recurrir. Sí, ahora va a haber un ahorro a la hora de, bueno, un ahorro. Ahora no vas a tener que pagar la tasa una vez que salga el BOE y eso en verdad por fin se hace justicia, en lo que viene a hacerse justicia, se hace justicia. Cierto es que se salvan algunos artículos de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero ahora se hace justicia y aparte, que también es positivo para nosotros, es que nosotros por fin veremos aumentada nuestra cartera, ¿no? Que también es importante, ¿no? Porque aquí también nosotros desempeñamos unas labores y tal, y cierto es que lo principal es que el ciudadano tenga sus derechos asegurados, eso es lo principal, pero también es verdad que nosotros como trabajadores también nos vimos perjudicados por las tasas y ahora también que se levanta este veto, nosotros también nos vamos a ver recompensados, tanto el ciudadano de pie de calle que quiera hacer la justicia como los abogados. Muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Gracias París Moy por estar aquí, gracias Gracias. Kabir Baguanda Ustedes. por estar aquí. Hoy hemos hablado con los compañeros abogados del tema de las tasas judiciales. Espero que la entrevista haya sido de su agrado y como siempre nuestras entrevistas son colgadas en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento puedan ser visualizadas. Muy buenas noches, Gran Canaria.